Bueno, ahí me escuchan. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Ah, ahí estaba buenísimo. Perdón, perdón, me pasé de parada y no sabía que Ahora tenía que. sí, ahora sí. Lo que Ahora pasa sí, es ahora que sí. no sabía que tenía que admitirlos. Está. ¿Qué Ah, estás en una cápsula espacial? no, Bueno, ahora sí. bienvenido, bienvenido. Veo algunos acá que están haciendo matiné, algunos que ya estuvieron hoy temprano. Bueno, empezamos, ¿les parece? Vamos a empezar porque se hizo un poco tarde. Bueno, hay uno que hay que hisopar ahí. Bueno, empezamos, cualquier cosa me paran, ¿sí? ¿Están escuchando bien? Bueno, hoy vamos a empezar con algunas patologías. patologías. Ah, para que me estoy escuchando a mí. Este, vamos a empezar a hablar un poco de la patología del pericardio, ¿verdad? Que es algo bastante frecuente que vamos a ver en el paciente en CTI, ¿verdad? Bueno, como sabemos, el pericardio es una membrana de dos hojas que recubre el corazón y el inicio de los grandes vasos, y que tiene dos hojas, una hoja visceral que va pegada al corazón y la hoja parietal que la separa del resto de las estructuras del mediastino, ¿no? Eh, Entre estas dos hojas normalmente queda un pequeño espacio de líquido que precisamente para lubricar las dos hojas, para facilitar el movimiento del corazón, que es una cantidad que normalmente no es mucho más de 50 mililitros. ¿No? Cuando por algún motivo, por alguna agresión, se produce alguna inflamación o a veces por otros motivos no inflamatorios, se acumula líquido dentro del pericardio y eso es lo que se conoce como derrame pericárdico. Como sabemos, hay muchísimas causas de derrames y según las causas son la naturaleza del derrame, el tipo de derrame que vamos a tener, ¿no? Que puede ser un exudado, un trasudado o un derrame hemorrágico según la etiología, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es que no es lo mismo decir derrame pericárdico a decir pericarditis o a decir taponamiento cardíaco, ¿verdad? Un derrame pericárdico es el aumento de la cantidad de líquido en el espacio, como vimos recién. Una pericarditis es un cuadro clínico que implica una inflamación del pericardio, entonces se va a manifestar por dolor torácico, fiebre, el roce pericárdico a la ocultación, y además tienen típicos marcadores inflamatorios, alteración del electro, de las enzimas cardíacos, y en las primeras etapas puede llegar a no tener derrames, ¿verdad? O sea que no es equivalente un derrame pericárdico a una pericarditis. Y el taponamiento es el derrame pericárdico severo que implica además un compromiso hemodinámico, ¿verdad? Donde además de ver una cantidad importante de líquido en el ecocardiograma, un aumento de la civeta cardíaca, tiene signos propios electrocardiográficos que vamos a ver y algunas características hemodinámicas propias, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el ecocardiograma en un derrame pericárdico? Primero para hacer el diagnóstico, porque es una técnica de imagen que tiene muy buena sensibilidad, sobre las cavidades cardíacas y nos puede guiar el tratamiento. Opa. Para lo que es dudosa la utilidad del ecocardiograma es en cuanto a valorar la etiología o las características del derrame. Muchas veces no es posible solo con el ecocardiograma y tampoco saber qué tiempo de evolución lleva, ¿no? Vamos a empezar entonces por definir el derrame pericárdico. El derrame pericárdico se ve en el ecocardiograma como un espacio libre de ecos entre ambas hojas del pericardio, ¿verdad? Y es un espacio libre de ecos que tiene como característica que tiene la misma ecodensidad o la misma ecogenicidad que tiene, por ejemplo, la sangre que está dentro de las cavidades. ¿Ah? Nosotros vamos a ver un espacio separando las hojas y acá estamos viendo. Este es un enfoque paraesternal donde tenemos el ventrículo izquierdo acá y tenemos un poco de separación entre las hojas por delante de la cara anterior y también por detrás en la cara posterior. Este es un enfoque paraesternal corto donde se ve un corte
transversal del ventrículo izquierdo y prácticamente rodeándolo todo vemos esta lámina, ¿verdad? Este es un enfoque de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Tá? De paso decimos que este ventrículo izquierdo está muy dilatado y con una función muy mala, y alrededor se ven por momentos, ¿ah? Sobre todo que se ven mejores en la sístole, una separación entre las hojas del pericardio. Este es un enfoque subcostal que, como vamos a ver, en el enfoque subcostal es el que prácticamente nunca dejamos de utilizar cuando vamos a buscar derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque la parte más cercana al transductor en el enfoque subcostal es la parte más baja del corazón, en donde los líquidos, por puro efecto gravitatorio, se van a acumular más, ¿no? Entonces, prácticamente en un derrame difuso, nunca vamos a dejar de ver líquido en el enfoque subcostal, sobre todo por fuera de la pared libre del ventrículo derecho o Perdón, detrás del Ale, ventrículo. perdón que te Dime. interrumpa. Sí. No estás compartiendo la presentación, me parece, la pantalla. Ah, mirá, No se me sé, cortó. Esperá. Ahora sí. No. Ah, igualmente todo lo que dije hasta ahora no precisaba pantalla, ¿no? ahora se ve bien. Ahora se ve bien, está. Igual lo que dije hasta ahora se entendió sin pantalla, ¿no? Sí, sí. Está. Sí. Bueno, repito entonces, ¿no? Acá vemos que hay un espacio libre de ecos, ¿tá? Que tiene la misma densidad que tiene la sangre acá adentro, que es bien negro, ¿tá? Y que rodea, en este caso, todo el ventrículo izquierdo. Acá vemos un corte transversal del ventrículo izquierdo, todo rodeado por ese espacio negro. Acá vemos este ventrículo izquierdo dilatado, donde sobre todo en las sístoles se ve separar un poquitito acá, y este es el que les decía hoy, el enfoque subcostal, donde siempre, este es el mismo paciente, ¿no? Visto de 4 lugares, y fíjense que se ve mucho más derrame cuando lo vemos del enfoque subcostal, porque ahí es donde van todos los líquidos por efecto gravitatorio. Entonces, este enfoque nunca nos falta cuando vamos a buscar un derrame pericárdico. Pero tenemos que tener cuidado porque no todo lo que nosotros vemos separar las hojas del pericardio es derrame, ¿no? Y hay a veces algunas estructuras que nos van a confundir. Lo más común es la presencia de grasa en el epicardio. En algunos pacientes, pacientes obesos, los hipotiroideos, los pacientes añosos, muchas veces vemos una separación entre las dos hojas del pericardio que nos puede confundir con derrame, pero que si nosotros prestamos atención, esto no tiene la misma ecogenicidad que tiene esto acá adentro, ¿verdad? Esto se ve como un piqueteado, como un trabeculado, como unas imágenes que se mueven junto con el ventrículo, y que eso es aumento de la grasa que normalmente hay en el espesor del pericardio, ¿tá? Y eso es uno de los diagnósticos diferenciales que más frecuentemente vamos a ver. Sobre todo si esta grasa la vemos solamente en la cara anterior, porque como decíamos hoy, es imposible que nosotros tengamos un derrame libre, no tabicado, y que no lo veamos en la pared posterior, ¿verdad? O por detrás de la aurícula derecha. Entonces, si vemos esa separación de las láminas en la cara anterior solamente, eso probablemente no sea un derrame, ¿tá? Y hay que tenerlo en cuenta porque es muy frecuente de ver y muy frecuente de confundirse. Otra cosa que es muy frecuente de confundir y que a veces nos cuesta saber qué es el derrame pleural. ¿Tá? El derrame pleural, que puede estar del lado derecho o del lado izquierdo, siempre va a estar lógicamente muy pegadito a las estructuras cardíacas, ¿verdad? Entonces, a veces nos va a costar definir si esto es un derrame pleural o pericárdico. Acá estamos viendo, en la primera imagen, una imagen de 4 cámaras, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, estas son las cavidades derechas, y acá vemos una enorme cantidad de líquido, ¿tá? Que tiene la misma ecogenicidad de la sangre, o sea que esto seguramente es líquido, y que está rodeando el ventrículo, está al costado de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Acá lo volvemos a ver en otro corte del mismo paciente, este es un eje parasternal corto, con la válvula aórtica y la pulmonar, y acá por fuera vemos esta cantidad de líquido. Y acá, yo tengo que correr esto para ver, este es un enfoque subcostal, donde vemos el líquido también en la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Cómo sabemos que esto no es pericardio? Bueno, por varias cosas. Primero, porque vemos acá bien claritas las dos hojas del pericardio, ¿tá? Acá está la hoja del pericardio parietal y visceral pegaditas. Y entre medio prácticamente no hay separación. Y todo esto que estamos viendo queda por fuera. O sea que eso no está en el pericardio, sino en la pleura. Después en la pleura
tiene una forma de delimitarse los derrames pleurales que tienen esta forma que tiene una terminación en pico o triangular. ¿Tá? Eso en el derrame pericárdico no lo vamos a ver nunca. Y lo otro, lo que decíamos hoy, es imposible que con esta cantidad de derrames, si esto estuviera en el pericardio, nosotros no lo veamos acá por debajo de la pared libre del ventrículo derecho. ¿Tá? Entonces son cosas que parecen muy fáciles, pero a veces en el momento de definir no nos damos cuenta de dónde viene este líquido. ¿Tá? Y son diagnósticos muy diferentes, por supuesto, ¿no? Acá vemos también en el enfoque paraesternal, hay dos cosas que nos ayudan a veces a diferenciar esto. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, la válvula mitral, y hay dos estructuras que generalmente las vemos casi siempre, que son, acá en el surco auriculoventricular, esta estructura que está media chatita es el seno coronario. ¿Ah? A veces se ve más prominente, a veces se ve medio planadito. Y lo otro que está por atrás de eso es la aorta descendente. ¿Qué las diferencia? Que la aorta, el seno coronario queda por dentro del pericardio, pero la aorta descendente queda por fuera. Entonces, si nosotros acá vemos una cantidad de líquido que va a separar un poco la aorta descendente y la va a separar del resto de las estructuras cardíacas, esto seguramente está dentro del pericardio. Pero en este caso, que vemos esta cantidad de líquido y que deja como englobada la aorta por dentro de él, esto no está dentro del pericardio, esto está por fuera. ¿Tá? Esto es un derrame pleural. Otra cosa muy característica de los derrames pleurales cuando son muy grandes, que seguramente los han visto muchas veces en STI, es la formación de coágulos de fibrina dentro del líquido pleural. Que si bien en el pericardio también pueden existir en los derrames crónicos o, por ejemplo, en los derrames hemorrágicos, en los derrames pleurales es bastante frecuente de ver y a veces puede ser un poco distintivo. ¿Qué otra cosa nos puede confundir? Cuando estamos en el enfoque subcostal, hoy dijimos que lo primero que nos encontramos cuando hay derrame pericárdico es esa lámina de líquido por fuera de la pared libre del ventrículo derecho. Y acá estamos viendo que hay un poco de líquido por fuera del ventrículo derecho. ¿Ah? Pero nos encontramos con una estructura que es lo que nos va a dar la clave, que es el ligamento falciforme, que es un repliegue del peritoneo que une el hígado con el diafragma. Entonces, si nosotros entre medio de este líquido vemos el ligamento falciforme, claramente esto no es derrame pericárdico, sino que es líquido de ascitis. Y acá tenemos un ejemplo donde vemos las dos cosas, ¿verdad? Un derrame pericárdico enorme, el diafragma, y pasando el diafragma hay líquido de ascitis y el ligamento falciforme. ¿Tá? De manera que también esto es una forma de diferenciarlos. ¿Cómo medimos el derrame pericárdico? ¿Cómo se cuantifica? Ustedes van a encontrar muchas cosas diferentes. Hay gente que incluso lo cuantifica por volumen, te informa, bueno, tiene 500 mililitros, tiene 1 litro de derrame. Si bien hay algunas correlaciones que validan eso, lo que más valor tiene hoy en día para cuantificar el derrame es cuál es la separación total de las hojas del pericardio. Y esto, la mejor forma de hacerlo es con un modo M, en un enfoque paraesternal o en el enfoque que nosotros tengamos la mejor observación del derrame. Puede ser un enfoque paraesternal largo o paraesternal corto. El modo M, repasamos un poco qué es. El modo M es graficar, ¿no? Acá tenemos el ecocardiograma en modo bidimensional, donde tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, su pared libre, y vemos una lámina de derrame por delante, otra lámina de derrame por detrás. El modo M es trazar una línea a lo largo de todas estas estructuras, cortamos todas estas estructuras y nos va a graficar cada una de estas estructuras que detecta en función del tiempo. Entonces acá vamos a ir viendo esto, que es el septum interventricular, moviéndose en diástole, acá se separa con la pared posterior y acá en sístole se juntan. Entonces, si empezamos desde el transductor para afuera, acá lo que vemos es seguramente algo de pared torácica. Acá vemos el derrame pericárdico, que es esto que vemos acá. Después viene la pared libre del ventrículo derecho, que es esta que vemos acá. Una pequeñísima porción de la cavidad del ventrículo derecho. Después viene el septum interventricular, que es esto de acá. Después viene toda la cavidad del ventrículo izquierdo, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Acá entre medio se metió una cuerda tendinosa, que la vemos acá. Y por último, este derrame pericárdico. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de cuantificarlo? Es sumar en diástole, esto es muy importante, sumar en diástole
los ecos que nos quedan por delante y por detrás. Todos los ecos anteriores y posteriores se suman y la suma de eso nos va a dar la cuantificación. Es un derrame leve cuando es de menos de 10 milímetros, severo cuando es de más de 20 milímetros, ¿tá? Y moderado cuando queda entre medio, ¿tá? ¿Esto por qué es así? Porque como dijimos hoy, los líquidos van hacia abajo con la gravedad. Si nosotros medimos solamente la parte posterior, que es donde sabemos que va a haber más líquido, no estamos midiendo la realidad de todo el líquido que está rodeando el corazón. Entonces, por eso se opta por medir y sumar los dos, ¿verdad? Un aspecto técnico importante del diagnóstico y de la cuantificación del derrame pericárdico. En el enfoque subcostal, que muchas veces es el único que vamos a obtener, y a veces es el único en el cual vamos a ver derrame cuando es muy chiquito, es muy importante lograr obtener lo más parecido a la imagen en cruz que queremos lograr en el enfoque de 4 cámaras, donde queden las cavidades derechas más cerquita del traductor, ventrículo y aurícula, y las cavidades izquierdas un poquito más lejos, ventrículo y aurícula. Si nosotros vemos las 4 cavidades bien delimitadas, vamos a ver que las hojas del pericardio van a estar bien pegaditas y prácticamente si no hay derrame no lo vamos a ver. Pero si nosotros giramos un poco el traductor y hacemos algunos enfoques medios oblicuos, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar esta separación entre estas 2 hojas en un plano medio tangencial y eso nos va a dar la impresión de que están más separadas de lo que realmente están. Entonces, un error muy común es hacer diagnósticos de derrames pericárdicos que no existen porque no estamos haciendo el enfoque correcto, ¿tá? Y esto lo vamos a ver mucho, sobre todo en esta zona, en la pared posterior de la aurícula derecha y la cara lateral del ventrículo derecho. Es decir, un simple movimiento de rotación, y acá lo vemos, este es el mismo paciente. Este paciente acá nos da la impresión de que hay una lámina de derrame, y cuando nos alineamos bien y ponemos las 4 cavidades en cruz, no hay derrame, ¿tá? No lo vemos. Entonces, este es un aspecto técnico que hay que tener en cuenta. Y bueno, después que los cuantificamos, lo otro que vamos a ver es cómo repercute esto. Adelante. Es cómo repercute esto, ¿no? La máxima expresión de repercusión hemodinámica de un derrame pericárdico es el taponamiento, ¿tá? ¿Qué es el taponamiento? Es una situación hemodinámica en la cual la presión intrapericárdica supera a la presión de las cavidades. Y eso impide que las cavidades se llenen de la forma que necesitan llenarse en la diástole. Una cosa importante que no les dije acá, en cuanto a la cuantificación. La cuantificación tiene que ser hecha siempre en diástole, en la telediástole, ¿verdad? Vamos a entrar gente acá. Tiene que ser hecho en la telediástole, ¿verdad? Porque siempre en la sístole, lógicamente la separación de las hojas va a ser mucho mayor. Entonces no podemos estar midiendo en sístole. Hay un poco como representando que la salida del paraíso había sido culpa de esta mujer. El Bosco trata de interpretar siempre sus trabajos, mucha iconografía de la época, y también le agrega mucha iconografía pagana. Es muy interesante eso, pero que incluso aparecen dentro de la primera parte del tríptico. Bueno, entonces decía que una cosa importante es medirlo en telediástole, es decir, donde la separación de las hojas sea la menor posible. Porque si nosotros medimos en sístole, eso no tiene gracia, porque ahí lógicamente va a haber mayor separación, pero eso no es válido. Eso es una discordancia que muchas veces nos pasa a nosotros con las tomografías. Muchas veces en las tomografías hay informados derrames con cierta magnitud que muchas veces no es lo que nosotros después vemos en el ecocardiograma, ¿no? Se nos informan derrames moderados, a veces hasta severos, y no son los que nosotros después verificamos. Probablemente la discordancia sea en el momento del ciclo en el cual se mide. No nos olvidemos que el tomografista hace mediciones con imágenes estáticas, entonces quizá a veces no logra valorar bien qué momento del ciclo está midiendo, y eso es un motivo de error bastante frecuente. Bueno, entonces, ¿de qué depende que se genere el taponamiento? De 2 cosas. De la cantidad de derrame, lógicamente, tiene que ser un derrame severo, pero también de la cantidad del tiempo en el cual demoró en acumularse ese derrame. Cuanto más rápido se acumule ese derrame, menos tiempo tiene de adaptarse el pericardio a ese aumento de presión, y es cuando va a generar la repercusión.
Bueno, lógicamente que el taponamiento no es solamente un conjunto de signos ecográficos, sino que es realmente un síndrome clínico que tiene varios aspectos, ¿verdad? El primero es el aspecto clínico. Nosotros vamos a sospechar un taponamiento cuando se da la clásica tríada de Beck, que es la hipotensión arterial contenida, la ingurgitación yugular y el apagamiento de los ruidos cardíacos. Complementario a estos, que pueden aparecer o no, son la taquicardia y el pulso paradojal, ¿verdad? Y todos estos signos clínicos tienen una correlación ecográfica que vamos a ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el ecocardiograma es muy común ver la disminución en los voltajes, que eso precisamente se da porque al haber mucho líquido interpuesto entre el corazón y los electrodos que registran, los voltajes van a ser menores. Y un signo clásico, y que es casi patognomónico, es la presencia de alternancia eléctrica, ¿verdad? Es decir, que los QRS pueden cambiar de un latido a otro, no solo de voltaje, como vemos acá, sino también de polaridad. En la placa de tórax, como todos sabemos, la típica imagen en botellón con el ensanchamiento de la silueta hacia ambos hemitórax. ¿Y cuáles son los signos ecográficos que vamos a ver? ¿Ah? El principal signo ecográfico de taponamiento es el colapso de las cavidades durante su diástole. ¿Ah? Como sabemos, en la diástole, la cavidad lo que hace es dilatarse, es expandirse para recibir la sangre, pero cuando la presión del pericardio supera la presión de esa cavidad, lógicamente que en la diástole no se va a poder expandir y no va a poder recibir esa sangre, ¿verdad? Y acá es donde el ojo tiene que estar un poco entrenado, porque cuando nosotros tenemos, sobre todo cuando tenemos líquido separando las dos hojas del pericardio, los movimientos de contracción durante la sístole de las cámaras se van a ver muy marcados, los van a ver muy marcados. Entonces, obviamente que vamos a ver este colapso, pero el colapso que nosotros tenemos que detectar es el que se produce durante la diástole de esa cavidad. ¿Ah? Cuando nosotros vemos la sístole auricular, la aurícula como que se arruga un poco y se achata, pero lo que pasa a continuación de eso es que en la diástole le cuesta mucho, por lo menos en las 2/3 partes de la diástole, le cuesta mucho volver a expandirse para recibir sangre. Y esto es algo en lo cual a veces hay que entrenar el ojo y también conviene ayudarse mucho con el electrocardiograma simultáneo, ¿verdad? Poner el registro del electrocardiograma en el ecógrafo para nosotros ver en qué momento del ciclo estamos para poder ver la diástole o no. Acá sirve mucho congelar, ir pasando cuadro a cuadro y ver bien cuadro a cuadro el momento del ciclo en el cual estamos para ver si realmente hay signos de taponamiento o no. Otro signo que es característico y que es muy importante es el bamboleo cardíaco, ¿verdad? El swinging heart, en el cual el corazón, claramente por la presencia de una importante cantidad de líquido y por la presión que se encuentra acumulada dentro de ese líquido, en cada ciclo cardíaco el corazón se está moviendo hacia un lado y hacia el otro. Y esto es el responsable de la alternancia eléctrica que vemos en el electrocardiograma. Este es un signo bastante característico también de taponamiento. Y otra cosa que vemos son los cambios respiratorios de las cavidades. Repaso por las dudas, ¿no? Esto es un enfoque de 4 cámaras donde vemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha. Y si vemos acá, vemos que la aurícula derecha, si bien en su sístole está casi pegadita acá, se viene para adentro, también cuando empieza la diástole le cuesta volver a su lugar, o sea que ahí hay una restricción en su presión. Y acá vemos lo mismo con el ventrículo derecho, ¿verdad? El ventrículo derecho durante su diástole está, si bien en la sístole está prácticamente colapsado, en la diástole le cuesta. Pero también hay un signo importante que tiene que ver con la interrelación de los dos ventrículos. Obviamente que los dos ventrículos están interrelacionados entre sí, si bien tienen diferencias de presiones, todo lo que pasa en un ventrículo afecta al otro. Y entonces, cuando el ventrículo derecho tiene limitación en la expansión hacia el pericardio, por la presión que le está impuesta, busca expandirse hacia el ventrículo izquierdo, entonces produce un abombamiento del tabique hacia el lado izquierdo para tratar de transmitir esa presión, para aliviar esa presión, y eso va a traer repercusiones lógicamente sobre la función del ventrículo izquierdo, que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? El ventrículo derecho, tratando de expandirse, empuja al septum interventricular hacia la izquierda. Estos son los signos por ecografía 2D, pero también tenemos otros signos en otras modalidades. Por ejemplo, el modo M, como decíamos hoy, lo utilizamos para ver qué pasa con la vena cava inferior. ¿Ah? Es decir, trazamos esta línea acá y lo que vamos a ver, la única estructura
vascular que vemos acá es la vena cava inferior, que la vemos acá a lo largo del tiempo, cómo se comporta. Y lo que tenemos que ver es cuál es el comportamiento de la vena cava inferior con respecto a los ciclos respiratorios. Lo normal es que durante la inspiración la vena cava inferior tienda a reducir su tamaño, ¿no? Se colapse por lo menos la mitad, por lo menos la mitad del tamaño que tenía. Y cuando tenemos un aumento de la presión intrapericárdica, esa presión lógicamente se traslada a cavidades derechas y a la vena cava inferior, entonces esa variación respiratoria no la vamos a tener. ¿Qué otra cosa vamos a detectar por Doppler? Por Doppler vamos a detectar una variación exagerada en los ciclos respiratorios, ¿verdad? Acá tenemos un Doppler, por ejemplo, puesto, un Doppler pulsado a nivel del anillo tricúspide, de la válvula tricúspide, donde la válvula tricúspide, al igual que la mitral, tiene dos fases de llenado, la fase rápida y la fase de la sístole auricular, que son la onda E y la onda A, que son estos dos piquitos que se ven acá. Ese patrón de llenado tiene una ligera variación con el ciclo respiratorio, ¿verdad? Cuando con la expiración aumenta la presión intratorácica, las velocidades de llenado del ventrículo derecho se hacen un poquitito menores y viceversa. Bueno, este fenómeno que pasa durante el taponamiento es una exageración del fenómeno normal. Vemos una gran variabilidad de las velocidades, como vemos acá, velocidades bastante altas, y sin embargo, después con la inspiración profunda estas velocidades disminuyen bastante. Y esto también es un signo indirecto por Doppler de taponamiento. De manera que el taponamiento es un cuadro que lógicamente es la urgencia ecográfica por excelencia, es lo que cuando nos llaman para ir a descartar tenemos que ir corriendo, porque de eso puede depender la vida del paciente y hay que resolverla muy rápidamente. Pero que tampoco, o sea, no es un hallazgo, el taponamiento no es un hallazgo, el taponamiento es algo que uno va a buscar, y va a buscar estos signos específicos. Y generalmente uno va guiado por una sospecha clínica que está dada por la tríada de Beck, ¿verdad? Si a nosotros nos dicen, como es bastante común, un paciente un posoperatorio de cirugía cardíaca, bueno, queremos ver si está taponeado. Y nosotros llegamos y vemos al paciente sentado, comiendo, o sentadito con una máscara y charlando con nosotros, no está taponeado. Sí puede tener un derrame pericárdico, pero el taponamiento es un cuadro clínico grave y que generalmente se acompaña de una situación clínica bastante característica. Por último, el ecocardiograma, como decíamos, nos ayuda a guiar el tratamiento. Tenemos varios enfoques desde donde hacer el ecocardiograma, pero el más útil siempre va a ser el enfoque subcostal, que es donde vamos a estar más cerquita del pericardio. Y si son derrames no tabicados, es decir, un derrame homogéneo, siempre vamos a encontrar la mayor cantidad de líquido acá. Entonces, con el traductor le vamos a decir al cirujano o al colega que va a realizar la maniobra cuál es el mejor lugar para puncionar, dónde va a encontrar más rápido el pericardio, y también podemos visualizar la llegada de la aguja para evitar sobrepasar las estructuras miocárdicas, ¿verdad? Y a veces ayuda a colocar un poco de suero batido en la aguja y hacer una pequeña inyección para que nosotros veamos las burbujas dentro del pericardio y saber que estamos dentro de la cavidad. Vamos a hablar ahora de la endocarditis infecciosa. La endocarditis, como sabemos entonces, es la infección microbiana de las estructuras del endocardio, la mayor parte de las veces de las válvulas cardíacas, pero también puede ser del resto de la pared del endocardio, de los grandes vasos o de los dispositivos intracardíacos, ¿no? Esto más o menos lo conocemos todos, pero simplemente es para decir que, bueno, el ecocardiograma es uno de los dos criterios diagnósticos mayores, ¿no? Como sabemos, por los criterios de Durac hace muchos años, hay una serie de criterios que cumplir para hacer el diagnóstico de endocarditis, y uno de ellos son las imágenes ecográficas. Si bien la más típica es la presencia de vegetaciones, hay otras imágenes que hay que darles importancia y que son la presencia de abscesos, la dehiscencia de las prótesis, es decir, el desprendimiento de las prótesis, las perforaciones valvulares o algunas otras complicaciones que se ven. Incluso se han agregado ahora como criterio mayor la presencia de lesiones paravalvulares por tomografía y la actividad normal por el PET. Entonces, el ecocardiograma es ni más ni menos que uno de los dos criterios mayores. ¿Cuándo hacer un ecocardiograma a una sospecha de endocarditis? Y esto es muy importante, porque en todos lados nos dicen, bueno, ante la sospecha de endocarditis, bueno, ¿cuál es la sospecha de endocarditis? La endocarditis, por lo menos en lo que me es personal, prácticamente nunca
es un hallazgo incidental. Es decir, uno no va a hacer un ecocardiograma por otra cosa y se encuentra una endocarditis, ¿no? La endocarditis la vamos a buscar. Y muchas veces la vamos a buscar y no la encontramos y tenemos que ir a buscarla de vuelta. Pero no es un hallazgo casual. Nosotros vamos dirigidos, ¿tá? Cuando el cuadro clínico es muy compatible, el paciente prácticamente tiene un cartel en la frente de endocarditis, ¿no? Y esto es así. Pocas veces nos llega una sorpresa. Pocas veces encontramos una endocarditis y decimos, qué sorpresa, no esperaba encontrar una endocarditis. Generalmente es al revés. Vamos a buscar una endocarditis y tenemos la suerte de encontrarla. Muchas veces vamos a buscarla y no la encontramos, ¿tá? Pero nunca nos pasa de que la encontramos a casualidad, ¿tá? Y ese es un concepto que hay que tener muy claro, ¿tá? Y algunas situaciones, nosotros ya de antemano sabemos que no vamos a encontrar una endocarditis. Entonces, ¿cuáles son las sospechas grandes? La fiebre persistente durante más de 4 días, sin un foco clínico que la explique, y esto es muy importante, ¿tá? Tenemos fiebre, pero hay muchísimas situaciones clínicas que pueden dar fiebre y que pueden ser detectadas, ¿verdad? También la aparición de bacteriemia, sobre todo cuando son gérmenes bastante sospechosos de endocarditis, ¿ah? Porque algunos lo son y otros no tanto, o la aparición de un soplo nuevo, para lo cual uno necesita ya tener un conocimiento previo de ese paciente, o un paciente que lleva varios días en la unidad y aparece un soplo nuevo. Y la clásica de la aparición de fenómenos embólicos o inmunoalérgicos con esas típicas reacciones en la piel, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo primero siempre es un ecocardiograma transtorácico, que si bien tiene una sensibilidad bastante menor en algunas situaciones, siempre es la primera aproximación diagnóstica. Porque si la sospecha clínica no es muy alta y el ecocardiograma transtorácico es negativo, uno se podría quedar tranquilo. Pero si la sospecha clínica es muy alta y el ecocardiograma transtorácico es negativo, sí vamos a pasar a un ecocardiograma transesofágico. O si la sospecha es muy alta y tanto el transtorácico como el transesofágico son negativos, los vamos a repetir en una semana, si la sospecha se mantiene o si no apareció un diagnóstico alternativo. ¿Cuándo hacemos directamente un ecocardiograma transesofágico? Básicamente cuando hay prótesis valvulares, sobre todo mecánicas, porque ahí la sensibilidad del transtorácico es muy baja. ¿Para qué nos sirve el ecocardiograma? Y ya vamos a entrar en imágenes. Primero, como un criterio diagnóstico mayor, como ya vimos, es uno de los criterios diagnósticos mayores, pero también nos va a ver si hay lesiones predisponentes para endocarditis y ver las complicaciones que puede tener una endocarditis que ya tenemos diagnosticada. También para el seguimiento al tratamiento, y acá hay que saber dos cosas. La endocarditis tiene una evolución muy lenta, tanto de instalación como de resolución. Entonces, hay que conocer un poco los plazos que uno puede esperar para tener una buena respuesta al tratamiento, ¿verdad? Probablemente no veamos mucha evolución si hacemos un ecocardiograma cada 5 días, cada una semana y a veces cada 15 días. O sea, podemos ver un primer ecocardiograma de aproximación y después ver que la evolución a la resolución siempre suele ser muy lenta y entonces es más lógico guiarnos por la respuesta clínica. Y además el ecocardiograma nos va a dar los criterios de indicación quirúrgica. Ahí tenemos la sensibilidad y la especificidad de cada una de las técnicas, ¿verdad? El transtorácico tiene una sensibilidad bastante menor, pero en algunas situaciones es más alta y es bastante confiable. Por supuesto, si las vegetaciones son grandes, si tiene más de 5 milímetros, el transtorácico ya las detecta. Y las vegetaciones del lado derecho, y muchas veces de los dispositivos tipo marcapasos y eso, que suelen ser muy grandes, se pueden detectar con bastante facilidad por el transtorácico. Entonces, la lesión típica de endocarditis, como sabemos, es la vegetación. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la vegetación. Pero la vegetación no es cualquier masa pegada a la válvula. La vegetación tiene características particulares. Tiene que estar, por supuesto, vinculada a alguna estructura del endotelio, y lo más común son las válvulas. Tiene una ecogenicidad similar a la del tejido o a la de la válvula. Nosotros vamos a ver, la ecogenicidad es, digamos, los tonos de blanco que tiene la masa que nosotros vemos. Entonces, en general se parece más al tejido, se parece más al miocardio o se puede parecer al tejido de la válvula. Y lo más importante de todo, bueno, la forma y el tamaño es absolutamente variable. Y la cantidad, porque puede haber una, puede haber varias. Pero lo más importante de todo es dos cosas. Que tenga una movilidad independiente de la válvula, ¿ah? Es decir, las valvas se mueven y la vegetación que está pegada se va a mover también. Pero cuando para el movimiento de la válvula, nosotros vemos que la vegetación sigue su movimiento independiente de eso, ¿tá? Que puede ir para cualquier lado, generalmente van hacia la cavidad que le sigue. Y una característica importante de la vegetación es que se encuentran siempre
en el lado de la válvula desde donde golpea el flujo. Es decir, en las válvulas auriculoventriculares, en la mitral y la tricúpide, van a estar en la cara auricular. Y en las válvulas aórtica y pulmonar, de la cara ventricular. Y esto es prácticamente patognomónico. Es decir, si yo veo una vegetación y no está del lado donde me parece. Bueno, ya somos unos cuantos. Bueno, no sé cuántos éramos. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan?
Sí, Bien, gracias. Bueno, entonces retomamos, no sé si estamos todos. Entonces la característica más importante es quizá esa, que la vegetación esté localizada en el lado de la válvula desde donde viene el flujo de la sangre. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Muchas veces las endocarditis pueden ser múltiples, ¿verdad? Afectar más de una vegetación en la válvula o más de una válvula cardíaca, muchas veces por contigüidad se van generando en válvulas contiguas. En este caso acá vemos una válvula mitral, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral. En esta válvula mitral vemos que tenemos una imagen que es móvil, que cambia su tamaño, que se va moviendo mucho y que se mueve más allá de lo que es el movimiento de la válvula, y está sobre la cara auricular de la válvula. En este caso vemos acá la válvula aórtica, este es el velo no coronario de abajo, tenemos una gran masa, ¿ah?, que se mueve, ¿ah?, en la sístole protruye hacia el ventrículo izquierdo, ¿ah?, es muy móvil, ¿ah?, muy potencialmente embolígena, y que está sobre la cara ventricular de la válvula, ¿ah? Acá lo mismo, vemos una vegetación sobre la valva anterior de la mitral, que fíjense en cómo se sigue moviendo después que la válvula paró su movimiento, ¿no? Y está sobre la cara auricular donde esperamos encontrarlo. ¿Qué pasa con las vegetaciones del corazón derecho? Las vegetaciones del corazón derecho son muy voluminosas, suelen ser muy grandes y son fáciles de diagnosticar. Entonces, el ecocardiograma transtorácico muchas veces no es suficiente. Acá vemos una enorme vegetación, una masa grandísima pegada a la válvula tricúspide. Acá vemos una imagen, esto es un ecocardiograma transesofágico. Acá lo que vemos es la aorta, ¿tá? Acá tienen las tres valvas de la aorta. Todo esto es el ventrículo derecho y acá sale, en realidad la válvula está media como tapada por esta sombra, pero esta es la válvula pulmonar. Esta es la válvula pulmonar, y acá se ve una imagen como filamentosa que serpentea y que pasa desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y es una gran vegetación pegada a la válvula pulmonar. Acá lo que vemos es un cable de marcapasos, donde lo vemos terminar ahí en el ápex del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, perdón, y donde tiene pegado toda una masa que lo rodea, que rodea ese cable, y que en una parte como que se desprende y está como aleteando, seguramente acompañando el movimiento de la válvula tricúspide que la mueve, pero es una imagen muy móvil. En los dispositivos, a veces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces para evaluar vegetaciones en dispositivos se necesitan un ecocardiograma transesofágico porque nos puede ser difícil de diferenciar. En las vías centrales es bastante común, sobre todo las vías que tienen un tiempo ya de instaladas, encontrar algunas imágenes nodulares o un pequeño engrosamiento a nivel de la vía, sobre todo en la punta de la vía, que no siempre corresponden a una vegetación, a veces son simplemente elementos fibrosos que van a rodear a esa vía, y generalmente suele ser suficiente con retirarla, cultivarla y ver si esa estructura correspondía a una vegetación. En las estructuras más permanentes, como puede ser un marcapaso, un cardiofibrilador, obviamente que para tomar esa decisión tenemos que estar más seguros. Entonces, a veces el ecocardiograma transesofágico nos puede definir mejor, ¿verdad?, esa estructura. Y una cosa que prácticamente nunca nos va a faltar va a ser la repercusión funcional de la endocarditis. La endocarditis afecta la función de la válvula por varios motivos. Primero, porque al tener una masa ahí puede limitar su cierre, ¿verdad?, comprometer el cierre de la válvula, entonces va a generar una insuficiencia. Y otro motivo por el cual la puede generar es por perforación de la válvula, ¿verdad?, por rotura de las estructuras valvulares, o en el caso a veces de las prótesis, por despegar el anillo. Entonces, ustedes me van a escuchar a veces decir que cuando uno va a ver, o cuando uno va a buscar una endocarditis, prácticamente lo que uno siempre va a buscar es la insuficiencia, ¿verdad? Es excepcional tener una endocarditis y que la válvula no tenga una insuficiencia. Entonces, si bien el transtorácico sabemos que es un método de baja sensibilidad, sobre todo con vegetaciones muy chiquitas, si uno va a hacer un ecocardiograma transtorácico y no ve la vegetación y tampoco le ve insuficiencia a la válvula, uno aleja un poco la posibilidad. Obvio que esto no es absoluto, ¿no?, pero como que uno se queda más tranquilo, por lo menos sabe que es un proceso que no es un proceso muy extenso.
Como siempre, si la sospecha persiste, el estudio se repite. Pero la insuficiencia prácticamente nunca. Es excepcional que la endocarditis genere estenosis valvular. Lo que genera es insuficiencia. Salvo en las prótesis, que a veces las prótesis, la vegetación puede comprometer la motilidad y ahí generar una estenosis. Pero en general, en las válvulas nativas lo que da es insuficiencia. ¿Y cuándo vamos a hacer un transesofágico? Bueno, como en todo, hay dos escuelas. Hay quienes dicen que el transesofágico solamente lo tenemos que hacer cuando no hay una buena evolución, o sea, cuando tenemos diagnosticado por transtorácica la endocarditis, no hay una buena evolución o aparecen elementos sugestivos de complicaciones, ¿verdad? Es decir, cuando no hay una buena resolución infectológica, cuando el paciente persiste con fiebre después de un tratamiento adecuado, cuando hay un empeoramiento clínico, cuando aparece insuficiencia cardíaca, cuando aparecen embolias, o cuando aparecen trastornos de conducción que generalmente responden a abscesos. Entonces, hay gente que piensa que es razonable no hacerlo si no aparece una de estas complicaciones. Pero sin embargo hay gente que sí, que piensa que hay que hacerlo en forma precoz para detectar precisamente estas complicaciones antes de que aparezcan, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver por trato torácico los abscesos en la mayoría de las veces, o los pseudoneurismas. Sí podemos ver a veces las roturas de las cuerdas o las perforaciones de las válvulas, pero eso se ve muy bien con el transesofágico. Seguramente la solución está a mitad de camino, es usar el sentido común y evaluar en qué pacientes se necesitan y en qué no. Sí es obligatorio, como dijimos al principio, en los pacientes con válvulas protésicas, hacer de entrada un transesofágico. ¿Y por qué? Porque en las válvulas protésicas, sobre todo las mecánicas, una característica que vamos a ver es la presencia de un cono de sombra posteriormente a la válvula, es decir, enfrentando a las de ultrasonido vamos a ver un cono de sombra. En el caso de la válvula mitral, si nosotros, como decíamos, nosotros vamos a ver las vegetaciones sobre la cara auricular de la válvula, lógicamente con este cono de sombra nunca la vamos a ver. Y acá vemos en movimiento una prótesis mitral, donde si nosotros queremos ver una vegetación ahí, no la vamos a ver. Otra cosa también es que cuando nosotros tenemos una prótesis, podemos ver una cantidad de estructuras rodeando la prótesis, rodeando el anillo, que a veces son simplemente tejido de degeneración, que se conoce como panos, que es el tejido inflamatorio que puede generar el organismo alrededor de la prótesis. A veces podemos ver restos de las cuerdas tendinosas que quedaron del aparato subvalvular, o hilos de suturas que han sufrido algún proceso granulomatoso, lo que sea, y vamos a ver estructuras a veces moviéndose alrededor de una prótesis. Entonces, eso con un transtorácico no lo vamos a resolver. Acá vemos una... Creo que acá alguien está hablando. Acá vemos una prótesis mecánica mitral, esto es un transesofágico. Vamos a describir un poquito. Esto que está acá arriba es aurícula izquierda. Acá abajo está el ventrículo izquierdo. Este es el anillo de la prótesis. Y estas dos rayitas que se abren y se juntan, que se forman haciendo un ángulo y después quedan paralelas, estos son los dos discos de la prótesis, que abren y cierran durante la sístole. Y acá vemos dos cosas, que probablemente capaz que sea la misma vista de dos ángulos diferentes, ¿verdad? Acá, cerquita del anillo de la prótesis, vemos una estructura que se mueve, que está, quizá no está vinculada tanto a los discos, sino al anillo. Y esto es bastante frecuente. En las válvulas nativas, casi siempre vamos a ver la vegetación pegada a la válvula. En las prótesis, lo que vamos a ver generalmente son afectaciones del anillo. Es más raro ver que haya vegetaciones sobre los discos de la válvula. ¿Por qué? Porque la adherencia al material de la prótesis no es tan sencilla como a los tejidos propios o de repente a los tejidos que están rodeando el anillo. Entonces, esta imagen que vemos acá, es que se mueve para arriba y para abajo, esto es una vegetación que está sobre el anillo de anclaje y esto es probablemente la misma vista desde otro punto. Acá tenemos una prótesis biológica. En este caso sí, las prótesis biológicas se comportan más como una válvula nativa, ¿verdad? Acá vemos un engrosamiento muy grosero sobre las dos valvas con esas imágenes móviles. Y acá es difícil determinar de qué lado de la válvula está. Acá también tenemos un transesofágico, esto es la aurícula izquierda, esto es el ventrículo izquierdo acá abajo, y estas son las dos valvas de la prótesis que es biológica. Y acá vemos una de las utilidades grandes del transesofágico, ¿verdad? Nosotros acá tenemos, en este transesofágico, vemos aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica.
Ahí está la aorta. Acá vemos una gran vegetación que está en la valva posterior mitral, que seguramente esta vegetación la vimos por transtorácico. Pero además vemos otra vegetación chiquitita acá en la valva posterior, en la valva anterior, que seguramente esta pasó desapercibida, y también vemos imágenes nodulares chiquititas sobre la válvula aórtica, que esta seguramente no las vio transesofágicos. Entonces, acá es una de las grandes ventajas también de hacer el transesofágico en forma precoz. Y cuando hablamos de las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones que vemos? La más común y la más temida, porque además genera un pronóstico muy malo y una evolución clínica muy mala, son los abscesos. Los abscesos son colecciones inflamatorias e infecciosas que se dan alrededor de los anillos protésicos. La zona más común donde aparecen es en lo que se conoce como la fibrosa mitroaórtica, ¿verdad? Es la zona fibrosa que está separando el anillo mitral del anillo aórtico. Y ahí es donde se suelen generar los abscesos. Los abscesos se ven como una zona ecogénica, con una ecogenicidad similar al tejido, que suele ser homogénea, pero puede ser inhomogénea, incluso cuando se producen perforaciones del absceso, ¿tá? Y eso es lo que genera fístulas entre distintas cavidades, y eso se detecta básicamente por transesofágico. El transtorácico no es, en la mayoría de los casos, capaz de detectarlos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque marca una evolución muy mala y aparte determina una conducta quirúrgica. Otra cosa que podemos ver son pseudoaneurismas, es decir, perforaciones de la válvula que han sido parcialmente reparadas y que se ven como, no sé por qué no se me mueve esto, pero se ven como estas zonas como pseudonodulares, como si fuera un pequeño absceso abierto en el espesor de la válvula. Tenemos que tener, como dijimos hoy, en cuenta que no todo lo que vemos pegado a una válvula es una vegetación, por lo menos no es una vegetación infecciosa. Una cosa que nos puede confundir son las válvulas mitrales mixomatosas, es decir, una válvula mixomatosa es una válvula redundante, una válvula con exceso de tejido, que tanto cuando abre, pero sobre todo cuando cierra, genera como un repliegue y una falsa imagen de que ahí puede haber una imagen nodular. Y sin embargo lo que hay, esto es por transtorácico, ¿verdad? Acá está aurícula izquierda, válvula mitral, y ahí se ve como un repliegue, y esto confirmado por transtorácico, que lo que vemos es la propia válvula que está replegándose sobre sí misma. Y no es una vegetación, pero a veces puede confundir. ¿Qué otras cosas puede haber? Bueno, puede haber masas de todo tipo. Una de las que puede generar confusión, pero que por suerte es de características muy diferentes, es el fibroelastoma papilar. Es un tumor benigno que tiene asiento en las válvulas cardíacas y que generalmente son tumores con una morfología bastante homogénea, muy bien delimitados, y que no tienen un movimiento independiente de la válvula, se mueven pegaditos a la válvula, pero sí son con potencial embolígeno y hay que resecarlos. Espera que acá hay alguien esperando, ¿no? Y hay que resecarlos, pero las características propias de la imagen, la movilidad y la localización donde están nos alejan de que esto sea una vegetación. Estos sí son hallazgos incidentales, a diferencia de una vegetación con una endocarditis, como decíamos hoy. Una causa muy común de confusión son las calcificaciones en las válvulas, ¿verdad? La válvula aórtica, en los pacientes añosos, en los pacientes con insuficiencia renal o en determinadas situaciones, las válvulas bicúspides a veces, tienen calcificaciones nodulares en sus válvulas que cuando uno las ve, y las ve que se mueven y van para un lado y para el otro, pueden llegar a confundirnos. Pero la diferencia de esto es, primero, la ecogenicidad. Son nódulos calcificados, es la máxima ecogenicidad que vamos a encontrar es el calcio. Y esto es una cosa bien blanca que no tiene nada que ver con la ecogenicidad del tejido. Lo otro es que están pegaditas a la válvula, que no se mueven para ningún lado si la válvula no se mueve, ¿verdad? Y esto, visto por ecotrastorácico, en varios enfoques se suele resolver. A veces, en casos excepcionales, calcificaciones muy intensas pueden requerir un ecocardiograma transesofágico. La endocarditis del Lehmann-Sachs, que bueno, se llama endocarditis porque en definitiva es una vegetación que está sobre la válvula, es aquella típica en enfermedades inflamatorias, por ejemplo en el lupus, ¿no? Son procesos verrucosos que se producen sobre las válvulas, no suelen tener las características de localización y de movilidad que las endocarditis infecciosas, pero a veces pueden llegar a confundir. Lo que esto está guiado más que nada es por el cuadro clínico, ¿verdad? Si aparecen durante un empuje de un lupus y
pueden remitir después con el tratamiento específico, obviamente que esto no es una endocarditis infecciosa. Muchas veces también las vegetaciones pueden quedar en forma como secuelar, adherida a la válvula. Una vez que se curó la endocarditis, puede quedar la vegetación aséptica como una verruga secuelar pegada a la válvula, ¿tá? Y eso no tiene las características de una vegetación. Y por último vamos a escribir algunas de las masas que vamos a encontrar dentro de las estructuras cardíacas, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tienen estas masas? Es el potencial embolígeno, ¿tá? Son causa entonces de embolia a punto de partida de cavidades. Y muchas veces son muy difíciles de diferenciar entre sí, ¿verdad? Porque a veces las características ecográficas pueden ser muy parecidas. ¿Y qué es lo que nos permite diferenciarlas? Básicamente, dos cosas: el contexto clínico en el cual aparecen y la localización en la cual están, ¿tá? Por más que a veces las masas se parezcan entre sí, algunas las vamos a encontrar solamente en algún lugar y otras solamente en otra. Y estas cosas sí pueden ser hallazgos incidentales, ¿no? Podemos hacer un ecocardiograma a un hipertenso de control y encontrar un mixoma, ¿tá? Esto sí, pero también podemos encontrar estas cosas guiadas por los síntomas, algunas sí y otras no. Como vimos ahí, vamos a hablar de los tumores cardíacos, que hay benignos y malignos, hay primarios y secundarios, los trombos intracardíacos y algunas otras estructuras que parecen masas pero que no son. El primero de todos y el más común, digamos, de los tumores benignos intracardíacos es el mixoma auricular, ¿verdad? El mixoma es un tumor benigno que aparece en cualquiera de las dos aurículas y que tiene como características que es una masa de bordes bastante irregulares, aunque bien definidos, bien distinguidos del resto de la sangre, y que característicamente estén del lado del tabique del que estén, siempre están unidos por un pedículo al septum interauricular. Y el tamaño en que las vamos a encontrar es variable según el tiempo de evolución que nosotros le encontremos, ¿verdad? Podemos encontrar un hallazgo casual, un mixoma chiquitito adherido al septum, o podemos encontrar, a veces guiados por los síntomas, en pacientes que hayan tenido síncope, que tengan síntomas de disnea, etcétera, encontrar masas que precisamente por su tamaño comprometen la hemodinamia, ¿no? Obviamente que esto es de sanción quirúrgica inmediatamente que se detecta porque tienen alto potencial embolígeno. Podemos encontrar tumores malignos, que por suerte son muy poco frecuentes, pero a veces los encontramos, ¿verdad? Esto ya también tiene sus características particulares, ¿verdad? En este caso vamos a ver el más común de todos, que es el rabomiosarcoma, que ya tiene otras características, no tan bien delimitado como es el mixoma, que tiene esos bordes bien nítidos, sino que sus bordes se pierden y se confunden a veces en el espesor del miocardio. Uno a veces no sabe dónde empieza el miocardio y dónde empieza el tumor. Y a veces su contenido puede ser muy inhomogéneo, porque dentro de eso puede haber zonas de necrosis o de hemorragias, ¿tá? Son poco frecuentes de encontrar. Y en general no tienen mucho potencial embolígeno porque están muy pegados a la pared del miocardio. Podemos encontrar tumores secundarios. Que los tumores secundarios pueden ser por metástasis, pueden ser por contigüidad, o también pueden ser por una extensión. Una situación que vemos con cierta frecuencia es la presencia, por ejemplo, de masas móviles dentro de la aurícula derecha, que cuando la empezamos a seguir, en realidad es una gran masa que viene subiendo desde la vena cava inferior, incluso invade las suprahepáticas, y que la causa más común de esto es una extensión tumoral de un tumor de riñón, ¿no? Lo vemos bastante seguido, o a veces de hígado, ¿no? Y pasamos a los trombos, ¿no? Como sabemos, en la fibrilación auricular y en el flúter auricular, lo que más nos preocupa, sobre todo en el momento de planear una cardioversión, es la presencia o no de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Por qué se generan acá? Bueno, porque es una zona de bajas velocidades de circulación de la sangre, que cuando no tenemos un ritmo sinusal, es la zona donde se produce la mayor remora de sangre y es donde se empieza a organizar formando trombos. Y lo vamos a ver en varias formas, ¿tá? En etapas iniciales lo que vamos a ver es como una cogenicidad irregular, que es lo que le llamamos humo, ¿verdad? Que es donde ahí la sangre está circulando con muy bajas velocidades, y en determinado momento se empieza a organizar, empiezan a hacerse
pequeños acúmulos de fibrina y van a terminar dando lugar al trombo. Pero cuando nosotros vemos el humo auricular, a los efectos de la decisión clínica es como si tuviéramos un trombo. Por supuesto que esto va a guiar la decisión de anticoagulación o la decisión de hacer una cardioversión o no. Solamente se ven por ecocardiograma transesofágico. Si bien algunas veces hay orejuelas izquierdas enormes que se pueden llegar a ver en el transtorácico, yo una sola vez vi un trombo que se veía por ecocardiograma transtorácico y lo tenía guardado como una rareza y lamentablemente no lo encontré, pero es mejor que nos olvidemos de eso. Para ver un trombo tenemos que hacer un transesofágico. Después se pueden ver como formas redondeaditas, como formas bien delimitadas, que pueden ser únicas o múltiples, y que acá lo que vamos a ver es qué relación tienen con la orejuela, ¿verdad? Si están bien pegaditas, si están organizadas, o si tienen como un movimiento propio con riesgo de embolizar, O si no, lo que podemos ver a veces es la exclusión de la orejuela izquierda, a ver que no vemos la orejuela izquierda, y porque lo que está pasando está tapado por un trombo, En cierta forma, podría ser algo de lo que se ve ahí. Tenemos que tener cuidado porque hay estructuras normales en la aurícula izquierda, que son los músculos pectíneos, que son precisamente repliegues musculares de la pared de la orejuela izquierda, que a veces pueden ser muy prominentes y confundirnos con trombos. Entonces tenemos que tener cuidado. Los trombos en el ventrículo, estos sí son muy fáciles de ver por transtorácico, son más fáciles por transtorácico que por transesofágico. ¿Por qué? Porque el transesofágico, así como decíamos que el corte subcostal nos corta la punta del ventrículo izquierdo, el transesofágico también, por la forma en que nosotros enfocamos las cavidades y por la forma que alineamos el haz de ultrasonido, la punta del ventrículo izquierdo no nos es bien accesible por transesofágico. Entonces, si vemos un trombo por transtorácico, ya está. El diagnóstico está, no tenemos que ir a buscar más cosas. Y a veces por transesofágico, si es muy chiquitito, podemos no verlo. Estos son casos extremos, ¿verdad? Son de trombos muy grandes, muy móviles, que vemos que están pegados al ápex del ventrículo izquierdo. Y para que aparezcan trombos en el ventrículo izquierdo, la condición que casi siempre tiene que estar es que haya una FEBI muy baja y una zona de aquinesia. Los trombos se forman generalmente en zonas de aquinesia, que pueden ser infartos recientes o infartos muy evolucionados. Por el mismo motivo, porque son zonas de rémora de la circulación, son zonas de baja velocidad, y ahí a la larga se empieza a organizar un trombo. Estos trombos, a veces con el tratamiento anticoagulante, o a veces en forma espontánea, pueden terminar parcialmente lisándose y adhiriéndose a la pared del ventrículo izquierdo, terminando organizados ahí y no nos dan más problemas. Y después tenemos las falsas masas, ¿no? Que a veces nos engañan al ojo y mucho. De las más engañosas son todas las estructuras que hay adentro de la aurícula derecha. En la aurícula derecha hay una cantidad de cosas que suelen ser residuos embrionarios. Las dos más comunes son la válvula Eustachio, que es la válvula embrionaria que tenía la vena cava inferior, y la red de Chiari, que en este momento no recuerdo bien de qué era, pero también es una válvula, y que son estructuras que pueden persistir en la vida adulta, la mayoría de las veces muy pequeñas y que casi no se visualizan, pero a veces persisten de forma exagerada, con un tamaño bastante importante, y son muy móviles, se mueven dentro de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, y a primer golpe de vista nos pueden engañar con una vegetación o hasta con un trombo porque pueden llegar a ser muy gruesas. Ojo, porque no son del todo benignas porque hasta a veces se han descrito endocarditis sobre estas estructuras, porque son, en definitiva, estructuras endocárdicas. Y esto a veces nos lleva a diagnósticos complejos, pero en general un transtorácico bien hecho, con buenos enfoques, lo suele resolver. Otras estructuras falsas, pseudomasas, que nos ponen muy nerviosos. Acá tenemos un enfoque paraesternal, que acá prácticamente no vemos, pero este es un enfoque apical de 4 cámaras, este es un enfoque apical de 2 cámaras, donde está acá la punta del ventrículo izquierdo, y vemos acá sobre el ventrículo izquierdo esta estructura, esta ecogenicidad acá, que como está en la punta del ventrículo izquierdo, como tiene cierta movilidad que parece estarse moviendo con la pared del ventrículo, nos puede llevar precisamente al diagnóstico de que esto puede ser un trombo, sobre todo cuando las imágenes no son muy buenas, cuando las ventanas no son muy buenas y no tenemos muy buena definición de esa punta. Este paciente en particular, un paciente que tenía una cardiopatía isquémica, o sea que teníamos sospecha de que podía tener un trombo, se le hizo una resonancia y no mostró nada.
Y entonces, volviendo a rever las imágenes, lo que encontramos acá es una superposición de imágenes con alguna estructura que está fuera del corazón. El haz de ultrasonido no es una línea plana, sino que tiene un cierto espesor, y dentro de ese espesor del ultrasonido se nos pueden meter estructuras que no queremos, ¿tá? Uno de los más comunes, por ejemplo, es que en el pasaje del haz se nos mete la sombra de una costilla, ¿tá? Y a veces son estructuras que se nos meten en la imagen que no queremos. Esta, por ejemplo, es otra situación, donde vemos un ventrículo izquierdo absolutamente normal, con una contractilidad absolutamente normal, y vemos una imagen ahí muy hiperrefringente, metida en el medio del ventrículo izquierdo, pero que claramente no tiene ninguna movilidad, no tiene ninguna relación con este ventrículo, porque es como que estuviera algo clavado ahí que no se mueve junto con el ventrículo. Esto claramente es una estructura extracardíaca que se nos metió en la imagen y que probablemente con movimientos del traductor o ajustando un poquito las resoluciones lo hacemos desaparecer. Bueno, por hoy creo que es todo. Ah, no, perdón. Nos queda uno muy importante que es una falsa imagen que nos engaña el ojo, que es la hiperplasia lipomatosa del septum interauricular. Acá tenemos un enfoque subcostal que tenemos cavidades derechas e izquierdas. Este es un enfoque de 4 cámaras. Y acá nos queda entre las dos aurículas el septum interauricular. En determinadas situaciones, en personas añosas, sobre todo, puede empezar a aparecer un acúmulo de grasa dentro del septum interauricular que puede llegar a ser muy voluminoso y llegar a simular verdaderas masas, a veces hasta se confunden con mixomas. La forma de diferenciar esto es que en el medio del tabique interauricular nos queda la estructura que se llama la fosa oval. La fosa oval, que es donde se producen la sella tipo ostión secundum, el foramen oval permeable. Esa zona jamás se infiltra grasa. Entonces, lo que vemos acá es como si fuera un 8, donde queda este cuellito acá, o vemos una zona muy gorda en la parte alta del tabique y después el resto del tabique está indemne. Bueno, no sé si fue demasiada información, si me pudieron seguir y si tienen alguna pregunta. Acá alguien levantó la mano, a ver. A ver, Patricia. Acá tengo algunas preguntas. Bueno, entonces, saludos. Bueno, vale, mucha información, y capaz que para nosotros un poco difícil de entender, ¿no? Pero bueno, es difícil de entrarle, ¿no? Pero, bueno. Sí, sí, es difícil, lleva tiempo, o sea, hay cosas que uno no va a agarrar enseguida, pero bueno, las cosas grandes, yo que sé, reconocer un derrame, saber si una vegetación puede o no ser una vegetación, bueno, son cosas que hay que verlas y hay que incorporarlas en la práctica. Yo espero que en algún momento podamos hacer algunas instancias prácticas, por lo menos con las cosas de todos los días, ¿no? Y estas son cosas que, obvio, uno no las agarra de un día para otro, hay que ir haciendo el ojo, este,
y bueno, incorporarlos. ¿Ah? Los diferenciales uno los puede hacer cuando ha visto muchas cosas distintas. Pero bueno, es así. Sí, tal cual. Nosotros, aparte, digo, tener la suerte de tener un equipo en la unidad y eso, me parece que está bueno también pegarnos a ustedes cuando vienen y que ustedes nos vayan diciendo las cosas y eso para acostumbrar el ojo también, porque mucho Pará, aparte de meter depende, mano y mucho el ojo también. Que pero va viendo, va depende cuánto reconociendo. te quieras pegar. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto te quieras pegar? Hay que mantener el distanciamiento social. No, 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 no. Sí, Este, sí, claro, ¿no? Y sí, siempre con claro, claro que sí. N95. Para mí es un gusto, obviamente que para mí es un gusto. Este, a veces dependemos un poco bueno, de los tiempos con que contamos para ir a resolver las cosas, pero obvio que siempre es un gusto y siempre las órdenes, ¿no? Impecable. Bueno, muchísimas gracias. Por mí, la Bueno, verdad que gracias a está ustedes por estar. Nos vemos el completísimo. miércoles que viene.